No existe un equilibrio de poderes. Y esto repercute generando un gasto inadecuado en procesos de capacitación, pero asimismo los sujetos rotados son marginados y se configura un proceso de violencia y hostigamiento que se llama mobbing. Esto afecta negativamente al sujeto, pero también afecta la función que va a cumplir, en este caso la custodia de los archivos. Los archivos como dispositivos de sanción. Al no destinar un presupuesto, el personal requerido para el correcto funcionamiento de estos archivos, estos se vuelven lugares de marginalización, en donde se van a destinar los documentos y a las personas que ya no son requeridas dentro de la gestión documental. En base a mis testimonios, encontré muchas semejanzas al referir que existió un conflicto previo al traslado a los archivos. Y esta situación tenía como un trasfondo una relación de poder, donde un superior determinó el traslado del personal al archivo. En mis entrevistas también se logró establecer que las rotaciones del personal se ven influenciadas por las relaciones jerárquicas dentro de la institución. Incluso una entrevistada que ejerce el poder dentro de los archivos advierte sobre la problemática que existe dentro de ellos y sobre los sujetos castigados. Asimismo, identificó que existe una mala imagen que se tiene de los archivos y que el poder se ejerce a través de una red que yo identifiqué que era aceptada por todos los trabajadores de la DIRIS. Todos se encuentran conscientes de que existe esta dinámica. Dentro de esta red se traslada el personal que no encaja con los requerimientos de la administración a oficinas donde estos ya no representan un problema. Y este tipo de comportamiento se sustenta en una base administrativa donde la inestabilidad laboral es aprovechada para explotar y hostigar a los trabajadores de acuerdo a la conveniencia del cuadro administrativo. Conclusiones. Finalmente, lo que nosotros llegamos a concluir con la investigación es que durante los años 2019 al 2021, los archivos fueron usados como un dispositivo de castigo dentro de la institución, ya que se encontraban sustentados dentro de la estructura jerárquica de la institución, teniendo como base al tipo de vínculo contractual de los trabajadores. Segunda conclusión es que la simbolización que tienen los archivos los ha convertido en dispositivos de sanción, en donde se destinan los documentos y las personas que buscan ser desechados de la gestión, y esto repercute de manera negativa en la conservación de los documentos. Tercero, los archivos serán usados como dispositivos de control social a fin de castigar con su rotación a sus instalaciones al personal que atente con el orden establecido, agravando la situación de los archivos dentro de la administración pública. Muchas gracias. Justo, preciso. Magister Raúl, por favor, las preguntas del orden, las preguntas correspondientes. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es una sola y bien puntual. Bachiller Aide, ¿cuál es tu objeto de estudio en tu investigación? Lo que yo quería estudiar era cómo los archivos eran empleados para una función para la cual no fueron creados, sino más bien que su función radicaba en un aspecto simbólico que se les daba. Ya, a ver, en tu formulación o planteamiento de problema dice esto: ¿de qué manera los archivos de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur se han convertido en dispositivos de control social durante los años 2019? Eso dice tu pregunta general, ¿no? Ahora, vamos a la pregunta específica. Dice, ¿cuál es la situación de los archivos en la Dirección de Redes Integradas de Salud? Esa pregunta me lleva a deducir que tu objeto de estudio es el archivo o la institución de este archivista, diría, ¿no? La institución de la Dirección de Redes.
pero en lo que acabas de manifestar usted, haces entender también que tu objeto de estudio son quienes trabajan en esa institución. Entonces, ¿cuál de ellos? ¿Es la institución en sí o son los que trabajan en esa institución? He usado a los entrevistados, sus respuestas, porque ellos son quienes me dan el testimonio, quienes van a validar la teoría. Sin embargo, lo que yo quería estudiar inicialmente era la situación de los archivos y por qué, pese a haber otras oficinas con poca carga laboral, otras oficinas a las cuales no se destina trabajadores ni presupuesto, los archivos eran como, como una cárcel dentro de la administración pública, en este caso la DIRIS. Y logré explicar por qué. Era por la simbología que ellos tenían, de un lugar a donde yo destino lo que ya no sirve, lo que yo ya no quiero ver, lo voy a destinar al archivo. Listo. Una última pregunta. Estás utilizando la categoría de poder. Entonces, si utilizas categoría de poder, por tanto, existen relaciones jerárquicas, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son esos grupos humanos que constituyen las relaciones jerárquicas o las relaciones de dominación, las relaciones de subordinación en ese grupo humano? Logré identificar que el cuadro administrativo, en este caso el personal que era dirigente, eran solo los trabajadores nombrados, porque legalmente son los únicos con responsabilidad legal, los que pueden firmar documentos y asimismo recibir un incentivo laboral. Son ellos quienes ejercen el poder de manera monopólica. Trabajadores casi, trabajadores terceros no pueden ejercer cargos y tampoco pueden ejercer el poder dentro de esta relación. Eso es todo, Magíster José Luis González. Gracias, Magíster Raúl César. Doctora Alicia Jiménez, por favor, Sí, gracias. Gracias. Lo que estoy viendo en el trabajo de la sustentante es una forma bastante apretada de dirigir o de hacer el tema de archivos propio de los archiveros y de la ciencia o de la disciplina archivística orientados hacia la antropología. Primera vez que yo por lo menos lo estoy contemplando, lo cual me deja ver que estamos hablando de la diferencia de los archivos modernos hoy tan distintos a los archivos históricos, muy diferentes, ¿no? Porque uno de los puntos y objetivos que ella trata de presentar son los dispositivos de control social a partir del instrumento técnico de los archivos, coerción, que es lo que yo logro entender, o de presión, o sinónimo de chantaje de quienes mantienen el poder dominante, el control, en cuanto a las relaciones humanas dentro de la institución y no a la función de acopio de documentos, ¿no? Que es el origen y función central de un archivo. Ya, usan el archivo como un instrumento en las relaciones sociales. El castigado, el archivo es considerado como la Siberia, te mando a la Siberia, donde nadie quiere ir a trabajar. Eso es lo que tú nos estás diciendo en otras palabras. De esta manera, entonces, los archivos ya no vienen a ser la memoria escrita, que es el objetivo central de los archivos. Ya no es el patrimonio donde se guarda la memoria escrita documental institucional. Ya no es, ¿no? Pasa a ser ni siquiera los archivos históricos ya, y muy lejos también de los archivos técnicos, como el de Indecopy, por ejemplo. Entonces, estos archivos que están en los ministerios, en las entidades del poder político, ¿no es cierto?, que se reflejan en el poder administrativo, son usados como instrumentos de coerción y de chantaje. Eso he logrado entender. Entonces, yo pienso que tu título de tu tesis tendría que cambiarse, porque da a entender, ¿no?, otra naturaleza de los archivos. Es más, a partir de los archivos, el instrumento de control
administrativo, coercitivo o algo por el estilo, pero el título no va con lo que estás queriendo presentar. Esta es la primera observación, ¿no? Y acá te quería hacer una pregunta de carácter técnico. ¿Qué es lo que tú estás considerando como entrevistas semiestructuradas? ¿Qué se entiende como entrevistas semiestructuradas? Y preguntas de control. Bien, ¿Cómo me podrías explicar cuáles son las llamadas preguntas de control que tú empleas en tu trabajo de campo y cuáles son las llamadas entrevistas semiestructuradas? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿no? La función prácticamente actual, el móvil de una clasificación que se contempla como instrumentos coercitivos, ya no serían pues los archivos. Se tendrían que cambiar el nombre de archivo porque no está cumpliendo la función de archivo. Así de sencillo, ¿no? Bien, eso es todo, gracias. muchas gracias. Gracias, doctora Las, Lucía Jiménez. las preguntas de control, para elaborar mis cuestionarios, yo realicé una matriz en base a la información que yo quería obtener. Por ejemplo, los separé con preguntas sobre el ambiente, sobre la infraestructura, sobre las experiencias previas a llegar al archivo, también sobre la identificación de los conceptos en base a los cuales yo analicé la realidad. Esas fueron mis preguntas iniciales, como dije, de identificación. Pero luego, en la segunda parte de mi cuestionario, ya buscaba más bien respuestas en cuanto a la percepción, porque es en base a la percepción de mis entrevistados que yo quería plantear el hecho de que los archivos son simbolizados como una entidad, como una cárcel, no como un lugar donde se resguardan a los documentos. Pero no quería que fuera argumentativo, no quería que fuera su percepción de ellos nada más, porque eran personas que habían sido violentadas. Entonces yo refería el uso de preguntas de control para que llevar la entrevista de manera profesional y que no fuera una charla simplemente de alguien que se quejaba porque me estaban tratando mal. No, mi pregunta de control, por ejemplo, era si es que alguna vez había sentido que había sido castigado, marginado, que si sentía que cumplía una función útil dentro de la gestión documental. También si había recibido capacitaciones previas y claro, dentro del diálogo que yo quería generar con personas que si bien han sido maltratadas, yo buscaba objetividad dentro de mi estudio, ¿no? Para que no sea argumentativo. Esas fueron mis preguntas de control. Ya, perdona, con el permiso del colega José Luis, ¿puedo hacerle una repregunta en relación a Hágalo, doctora. pequeña nada más? Pero no me dices, disculpa, si tus preguntas en la entrevista, que es una técnica que manejamos, ¿no es cierto? Son preguntas abiertas, cerradas o mixtas. O estás dirigiendo la pregunta en función de lo que tú quieres, no en función de lo que vas a recibir. Eso es lo que yo quiero saber. Sí, mis preguntas eran cerradas. Yo tenía un cuestionario escrito, sin embargo, sí empleé por sugerencia de mi asesor algunas pautas para yo dirigir la entrevista, pero yo tenía un cuestionario ya establecido, incluso está dentro de mi trabajo, identificado el cuestionario, y también dentro de la matriz se encuentran presentes los temas que yo iba a tratar. Y sí, eran preguntas estructuradas, pero también tuve preguntas sueltas. O sea, ya ibas con un universo preconcebido desde tu visión, y no de lo que tú pudieras recoger en el campo de tus entrevistados. ¿Cómo explicas eso? Lo que pasaba es que yo conocía la realidad. Sin embargo, cuando hice mis entrevistas piloto, identifiqué que cuando uno leía las entrevistas era más bien muy argumentativo, daba mucho su experiencia. Y no es que yo les haya guiado, sino es que yo guié la conversación hacia determinados conceptos, que yo quería escuchar su perspectiva de estos conceptos.
no guié la entrevista para que ellos dijeran determinada posición, no, sino que yo quería conocer más bien su perspectiva en cuanto a la labor archivística, si es que ellos habían tenido alguna vez una capacitación o si realizaban alguna función dentro del archivo o simplemente iban y custodiaban el ambiente, porque esa es la labor archivística, esa es finalmente para lo cual se generan los archivos, no son Eso es todo, almacenes. José Luis, de mi parte. Gracias, doctor. Sí. Bachiller, Aide, eh, parece que, como le han indicado los colegas, el nombre no y la orientación no está muy bien dada. Tal vez pudo haber sido el tema quejas y castigos en los archivos de la Dirección de Redes Integradas de Salud, quejas, ¿no?, o anomalías, porque puedes haber pudo haber sido enfocado tu investigación con referente a cuál es la función, cuál es la misión, ¿no? Con los avances tecnológicos, ¿sí? Las capacitaciones, cómo influyen, mejoran, ¿no? La, la labor del archivo, ¿no? Por ese lado, ¿no? ¿Sí? Bueno, le quisiera preguntar, bueno, ya prácticamente creo que has mencionado, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón, ¿no?, por la cual tú has elegido este tema de investigación, ¿no? Pero pues, me gustaría agregar un poquito con referente, eh, ¿qué justificación teórica, práctica presenta tu, tu, tu trabajo, ¿no? La importancia de mi trabajo radica en el hecho de que está tratando una problemática social que se presenta dentro de la administración pública y que repercute directamente en los derechos, no solo de los trabajadores, sino de los ciudadanos. La información, al no contar con un personal que la resguarde de manera adecuada, se está perdiendo. Y siempre de manera prácticamente directa por orden de quienes administran el poder en las instituciones públicas y por deficiencia de estas personas y el desconocimiento que tienen de la labor y de la función de los archivos. En ello radica la importancia de mi trabajo. ¿Qué se puede hacer para cambiar esa realidad que encuentras? Inicialmente identificar el problema y luego destinar mayor presupuesto y capacitación a los archivos y al personal que trabaja dentro de ellos. Y asimismo identificar que este problema no solo se genera en la DIRIS, sino también en otras instituciones del Estado, del cual la DIRIS es un pequeño reflejo. La marginalización y el mobbing o la violencia entre trabajadores se va a generar siempre que haya un manejo inadecuado del poder dentro del Estado. Gracias. Pasamos a la deliberación. Jurado pasa a deliberar. Espera, por favor. ¿Sí? Vamos a la sala de deliberación. El enlace, por favor, para la sala de deliberación estoy esperando.
¿Llegamos? ¿Ya estamos? Falta todavía llegar la doctora, ¿no? Karina, ¿estamos completos? ¿Falta? Sí, un momento, profesor. Falta la Sí, profesora Alicia. falta la doctora. Yo estoy ya acá. Sí, ya está. El magíster Raúl César está. Falta uno. Hay que jalarla. Me parece que... digo, ¿no? Sí, ya está ya. Sí, ya está en la sala la Ya está en la magíster sala. Alicia. El magíster Raúl César, por favor, de lectura al acta. Correcto. ¿Me logran escuchar? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? ¿Lo escucho claro? Ya, listo. A ver, voy a leer el acta. Dice así, acta de título profesional sustentación. En Lima, a horas 6 p.m. del día martes 27 de diciembre de año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020, de fecha 24/07/2020, en presencia de los miembros del jurado, presidente, magíster José Luis González Chávez, secretario, magíster Raúl César Marcelo Doroteo, vocal, licenciada Lucía Alicia Jiménez Hermosa. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518, en la que doña Aide Yajaira Zapata Olivares expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciada en antropología. Un momento. Los archivos como dispositivos de control social en las instituciones públicas. El caso de los archivos de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur durante el año 2019-2021. Su asesor fue el doctor Marté Eulogio Sánchez Villagómez. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, la postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobada por mayoría, en fe de la cual se asienta la presente acta, que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Magíster José Luis González Chávez, presidente. Magíster Raúl César Marcelo Doroteo, secretario. Licenciada Lucía Alicia Jiménez Hermosa, vocal. Doctor Marté Eulogio Sánchez Villagómez, asesor. Norberto Díaz La Rosa, Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Eso es todo, presidente del jurado. Gracias, magíster Raúl César. Bueno, vamos a pasar, licenciada Zapata, al juramento de honor. Juramento de honor. Sí. Bien. Señorita Aide Zapata Olivares. Jura por Dios, la patria y estos santos evangelios. Y estos santos evangelios.
cumplir fiel y eficazmente con las funciones, obligaciones de licenciada en antropología que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación? Responda. Yo, Aideya Jaira Zapata Olivares, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de antropóloga y como expresión pública de mi compromiso consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro por Dios, la patria y la Constitución Política del Perú cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Señorita licenciada Aide Zapata Olivares, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Aide. Muchas gracias. Un abrazo en la distancia, colega. Profesora, gracias. Es todo, Ya, ¿cierto, Norberto. profesores? Sí, Alberto ya Díaz. podemos salir. Norberto, tú dirás, ¿esto es todo? José Luis, Irina. definí, sé tú. Sí, magíster González. Eso es todo. Gracias. Nos vemos Nos pronto. vemos, Feliz. cuidado. Un feliz año. Del Pásenla mismo modo bonito. para Todos todos. ustedes, que Abrazo, pasen familia. bonito, que pasen Familia, bonito para sus hogares. todo el 2023. Muy bien, gracias. Felicidades. Gracias, José. Gracias, Raúl. Gracias, Alicia. De igual manera, Felicitaciones, todos señorita Aide. ustedes. A todos Muchas ustedes. felicidades para el año. De igual manera. Muy bien. Nos vemos. Felicidades a todos. Feliz año nuevo también. Nuevamente, Aide, felicidades por tu logro profesional. Se les agradece también la presencia a los miembros del jurado, quienes fueron en estas 3 oportunidades, así como también la presencia del decano en acompañados en la actividad de la sustentación. Estuvo como presidente el magíster José González, como secretario el magíster Raúl Marcelo Doroteo y la licenciada Alicia Jiménez como vocal. También estuvo presente el asesor, el magíster Marte Sánchez. Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias.